Parte 6. Contexto y evolución del concepto del Masíaj. Tomando en consideración lo antes expuesto, queda la pregunta, ¿siempre se ha visto al Masíaj de esta manera, con este único rol monárquico? Déjeme decirles que, no. Para ello tomaré un excelente estudio de mi maestro de Torá, Salih Eliyahu González. Que el salón del Eterno sea sobre él. El Masíaj desde una perspectiva judía. Destrucción de la monarquía davídica. Con la muerte de Salomón concluyó la dinastía davídica. Israel, unido alrededor de la casa de David, se divide en dos naciones, dos pueblos, dos reinos, dos capitales, dos entidades completamente distintas. Una gobernada por un representante de la casa de José, Efraín, en el norte, y otro por un vástago de David en el sur, Judá. La ruptura de la monarquía davídica como cohesión de todo Israel debió ser un duro golpe a las aspiraciones mesiánicas de la familia real. Esto nos introduce en una nueva etapa, la etapa de la esperanza mesiánica. A pesar del colapso de la dinastía davídica, el Eterno finalmente cumplirá su promesa y levantará a David un renuevo justo quien unificará ambos reinos, y restaurará el reino de Israel como en los días de David. El profeta Ezequiel es un clásico ejemplo de dicha esperanza. Versículos 37, 15 y siguientes. Tercera etapa. Se caracteriza por el ideal del rey Mesías quien tendrá que experimentar un momento de muerte, como la dinastía davídica, antes de resucitar de nuevo, como la monarquía davídica resucitará. Daniel 9:26 y siguientes. Después de 62 semanas será cortado un ungido y no será más. Para entonces ver el cumplimiento de todo lo que había sido prometido por el Eterno. Mesianismo judío post-bíblico. Con el último de los profetas, Malaquías, se abrió un tiempo conocido como post-bíblico donde las ideas mesiánicas fundacionales encontradas en las escrituras hebreas, se fueron desarrollando dependiendo de la manera de interpretación de la información bíblica disponible. Dentro de este tiempo podemos encontrar o destacar las siguientes corrientes. Primera etapa, Qumran, 200 a.C. al 70 después de Cristo, un maestro de justicia. En el tiempo de las guerras macabeas, el ideal mesiánico estaba en total dependencia de los informes presentados en las escrituras hebreas. Con los asmoneos, familia de la realeza judía descendiente de los macabeos, controlando todo, la nueva comunidad esenia surge por primera vez. Y allí se levanta el ideal de un maestro de justicia, que retoma la esperanza mesiánica proveniente de la casa de David, no como Mesías, sino como reformador, y estadista al estilo Mosé, o Ezra. Segunda etapa, 2 Masíaj. Con los eventos históricos que tienen lugar durante la dinastía asmonea, y el surgimiento del poder del Imperio Romano en la región, la figura de un sacerdote ungido, y un rey ungido ejerciendo cada uno sus roles, no como los asmoneos habían hecho, de unificar ambos en el ejercicio de una sola función, la comunidad esenia anticipa la llegada de dos ungidos. Uno secular, de la casa de Judá, el rey Mesías o Mesías real, y otro sacerdotal de la casa de Aarón, el sacerdote ungido, o el Mesías sacerdotal. Al hacerlo así, con la clara idea de rectificar, y romper el monopolio, y el concepto asmoneo de unificar ambos roles en el ejercicio de una sola función, la idea de dos Mesías cobra forma, al predecirse la llegada de, el profeta, y los Mesías de Aarón e Israel. Para los esenios, la separación, sacerdotal y real, era una necesidad ante la unificación de los mismos por los asmoneos. Tercera etapa, periodo romano. Con Roma ahora controlando la tierra de Israel, la Tierra Santa se convierte en zona de guerrillas y rebeliones, y la figura de un Mesías sacerdotal toma precedencia, lo cual pareciera responder a la posición que si Roma controla la tierra de Israel, lo hace por una sola razón: hemos pecado, hemos hecho lo malo a los ojos del Eterno y por tanto, solamente haciendo arrepentimiento, podemos encontrar la salvación. Para la expiación del pecado, no es el rey, sino el sacerdote a quien necesitamos. Entonces, un Mesías sacerdotal cercano, y otro Mesías real, más lejos en el horizonte, toman el peso de la idea mesiánica para entonces. Cuarta etapa, período herodiano. Evidentemente ante las frustraciones nacionales, preñadas de asesinatos, muertes, abusos caracterizados por la corrupción religiosa y política del momento, la figura de un Mesías davídico toma precedencia. Necesitamos un Mesías rey, no un sacerdote ungido,
sino un Mesías fuerte, que quiebre el yugo de Roma, y nos traiga la paz anunciada por los profetas. El documento conocido como 4Q161, trae un comentario sobre Isaías 11:1, afirmando que dicha profecía se refiere al retoño de David, quien con el aliento de su boca, labios, destruirá a sus enemigos, y Eloá los sostendrá con espíritu de valentía, dominará sobre todos los pueblos, y Magog, su espada juzgará a todas las naciones. También se menciona otra figura mesiánica importante, el Masías celeste, documento de los rollos de Qumrán, 4Q246, del que se dice, será denominado Hijo de Eloá y le llamarán Hijo del Altísimo. Juzgará a la tierra con justicia y todos harán la paz. Cesará la espada en la tierra y todos le rendirán homenaje. El Eloá grande con su fuerza hará la guerra por él, pondrá los pueblos en su mano y arrojará a todos ante él. Su dominio será dominio eterno. Fin de la cita. Como ya hemos visto, el concepto del Masías no se mantuvo bajo una sola óptica, sino que su evolución iba íntimamente ligada a los cambios políticos de la época. Pero sigamos con el estudio, el Masías desde una perspectiva judía. Del Salíah Eliyahu González. Resumen del periodo. Para el tiempo que va desde el 200 a.C. hasta la destrucción de Jerusalén, 70 después de Masías, es evidente que la desesperación política y el colapso de la dinastía davídica causaron la necesidad de un Mesías redentor que pudiera finalmente levantarse en medio de Israel y traer la salvación nacional añorada. Esta necesidad provocó que la figura de un Mesías rey, político, hombre fuerte, general de batallas, invicto, tomara precedencia sobre las otras figuras mesiánicas consideradas tanto por los profetas, como por los líderes judíos post-bíblicos. Aun cuando existen varias figuras mesiánicas, sacerdotal, real, etc. Y aun cuando alguna de ellas en particular toma precedencia, la realidad es que el pluralismo marcó dicho periodo, y el estado de fragmentación de la información del Qumrán que poseemos, no nos permite ser categóricos acerca de una posición uniforme para ese entonces. Lo más importante que podemos destacar es que, un análisis de la información que tenemos de este período enfatiza el dualismo bien marcado entre la figura mesiánica sacerdotal y la figura mesiánica regia que parece identificar el pensamiento judío de la época, aun cuando existen otras figuras que, sin llevar el título de Mesías, ejerce un rol mesiánico de todas formas. Ahora bien, en sentido estricto, y siguiendo el orden del tiempo como aparece en las escrituras hebreas, el concepto de Mesías se aplica a los siguientes personajes. 1. Los sacerdotes de Israel. Los sacerdotes son vistos como ungidos, Mesías, por parte del Eterno. Como dice Vaikra 4:3, si es el sacerdote ungido el que peca, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado un novillo sin defecto en sacrificio expiatorio. Aarón y su descendencia fueron ungidos para garantizar su sacerdocio en el santuario terrenal, y por tanto, ofrecer sacrificios en nombre de, y a favor de la comunidad de Israel. Éxodo 40:15, Levíticos 16:32, Números 35:25. Los ungirás como ungiste al Padre, y serán sacerdotes a mi servicio. Esta unción los ungirá sacerdotes perpetuamente entre sus descendientes. La expiación la hará el sacerdote que haya sido ungido, y haya sido iniciado para ejercer las funciones sacerdotales en lugar de su padre. Se revestirá de las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. La asamblea librará al homicida del vengador de la sangre, le volverá a la ciudad de asilo donde se refugió, y allí morará hasta la muerte del sumo sacerdote ungido con el óleo sagrado. Todo sacerdote está, para ofrecer sacrificios del pueblo. Esta es su misión principal aun cuando tenga otras responsabilidades. 2. Los profetas. Los profetas también son vistos como ungidos de Hasem. Primera de Reyes 19:16 con Segunda de Reyes 2:1-14, donde el espíritu profético de Eliyahu pasa a Elisha. De esto aprendemos que la unción puede ser por medio del espíritu, no necesariamente con un acto de óleo sagrado, como lo fue con Aarón, la primera vez. El aceite realmente apunta a la obra del Espíritu, apartando, consagrando y comisionando al receptor elegido para la misión que le ha sido encomendada. Isaías 61:1 y siguientes, explica más el concepto, cuando afirma que el Espíritu mismo,
no el aceite que lo representa completa la unción. El Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ha ungido. 3. Los reyes de Israel. Primera de Samuel 24, 7, y dijo a sus hombres, líbreme el Eterno de hacer cosa tal contra mi Señor, el ungido del Eterno, poner mi mano sobre el que es el ungido del Eterno. Los reyes son los ungidos del Eterno para realizar una misión en su nombre, y por tanto, vienen a ser hijos de Eloá, debido a la misión que reciben. David tiene temor por la forma como trató al ungido, Masíach, del Eterno. Segunda de Samuel 23, 1 presenta a David, el rey de Israel, como el ungido. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue puesto en lo alto, del ungido del Eloá de Jacob, del dulce cantor de Israel. La unción significa que, la persona ha sido escogida, oficialmente por el Eterno, y por tanto goza de una relación especial con Hashem, por la cual posee una habilidad, poder y autoridad para gobernar en el nombre del Eterno, y representarlo en el ejercicio de sus funciones, y su trono es visto como el trono mismo de Hashem. El rey, por tanto, al ser ungido, se transforma en Ben Elohim, y agente de la divinidad, es decir, su rostro, su voz, su justicia son vistos como las de Hashem mismo que lo ungió, y que se hace presente legalmente en el ungido. Todos los sacerdotes, profetas y todos los reyes de la casa de David, son ungidos del Eterno. Sobre esta base, el judaísmo de la época herodiana, 30 a.C. hasta el 4 después de Masíach, propone un Masíach rey, un Masíach sacerdote, incluso un profeta como Mosé, sin dejar a un lado la figura de un siervo sufriente, e incluso un Masíach celeste, como alguien del pasado que irrumpirá en el presente o futuro, para restablecer el trono de David, y el reino de Israel. Lo multifacético de la propuesta nos ayuda a entender lo complejo del tema para este periodo. Quinta etapa, periodo pretalmúdico, que va desde el 70 al 200 después de Masíach. Este periodo, posterior al qumrámico, y posterior al herodiano, se vio preñado de figuras mesiánicas que reclamaron la profecía bíblica sobre ellos. La situación política desesperada del país, y la urgente necesidad de un redentor, que restaurara el Estado judío de Israel, dio paso a un sinnúmero de pretendientes mesiánicos del tipo regio, entre los cuales, según Flavio Josefo, se pueden destacar los siguientes: Judá el Galileo, Simón de Perea, Atronges de Judea, Todá, el egipcio y más tardíamente, Menahem, preguerra primera, y Simón Bar Giora, general de la guerra declarada contra Roma. Inclusive, antes del historiador Flavio Josefo, en Crónicas de los Apóstoles, Hechos 5, 34 y siguientes, el rabino fariseo Gamaliel, en defensa de los discípulos de Yeshua, habla de Todá, y de Yehudá el Galileo como fallidos Masíach. Todos ellos encabezaron ciertos movimientos revolucionarios con la mira de restaurar el reino de la casa de Israel. Con su muerte, sus sueños desaparecieron, y profundas frustraciones nacionales vinieron sobre el pueblo judío, ahora bajo la bota imperial. Así estuvieron las cosas hasta el surgimiento de un comandante militar que encabezó la gran rebelión contra Roma de la época, Simón Anasí, el príncipe. La guerra se dio 132-135 después de Masíach, y en un momento determinado, Simón conquistó Jerusalén, e incluso inició un movimiento de reconstrucción del templo. Esto llevó al gran maestro Akiva, representante del Sanedrín de Yavné, declararlo el Masíach, aplicándole la profecía de Números 24:17. Y cambiándole el nombre a Simón Bar Kokhba, estrella, causando así que la esperanza mesiánica creciera a sus niveles más altos en toda la historia postdavídica. La victoria romana sobre aquel movimiento mesiánico, la muerte de Akiva y del propio Mesías ungido de Akiva a mano de las huestes romanas, trajo al mismo tiempo la más profunda frustración mesiánica de la época. Al conocer de su muerte y de las terribles medidas impuestas por Adriano, el emperador de entonces, contra los judíos, algunos rabinos no solamente se burlaron de la elección de Akiva, sino que le volvieron a cambiar el nombre a Simón Anasí, o Simón Bar Kokhba, por Simón Bar Cosiva, hijo de la mentira. Podemos entender los terribles momentos que estaba pasando el pueblo de Israel de entonces, y cómo era necesario la llegada del Masíach libertador prometido. Ciertamente este desfile de Masíach fallidos,
Comenzaron a crear cercos para que esto no volviera a suceder. Debido a los profundos sentimientos de desánimo y frustración que esto había causado en la población. Es por ello que en los siguientes siglos, se comienzan a crear más condiciones, y requerimientos, que luego se transforman en dogmas no cuestionables, en algunos sectores. Es cuando todos los roles del Masíach son llevados a un solo rol, el monárquico. Pero, sigamos con esta exposición del Saliaj Eliyahu González. El Masíach desde una perspectiva judía. Sexta etapa período talmúdico, 200 al 500 después de Masíach. La época talmúdica, nos introduce con las opiniones de los sabios talmudistas de Babilonia e Israel, para el periodo posterior a la Segunda Guerra de los Judíos contra Roma, 132-135 después de Masíach, cuando el colapso mesiánico de Bar Kosiva, mostró que la proclamación mesiánica hecha por el gran Akiva, había sido un fracaso y una profunda frustración nacional. En este periodo, los sabios talmudistas, tanto en Israel como en Babilonia, no hicieron otra cosa que reflexionar sobre el tema, y presentar diferentes opiniones, y propuestas mesiánicas que lejos de unificar los criterios, los hicieron aún más polifacéticos, haciendo difícil llegar a un consenso real, posiblemente como un círculo de protección contra nuevos movimientos revolucionarios mesiánicos que tanto daño y frustración habían causado al pueblo judío. No obstante, los maestros talmudistas vertieron ideas mesiánicas importantes, declarando que a pesar de todo, la esperanza mesiánica no debería ser arrojada a la basura, sino mantenida viva para el tiempo cuando el Eterno mismo se encargaría de enviarnos al Masíach. Targum Yirmiyahu 23, 5. En este sentido, se afirmó que toda la Torah no hace otra cosa que hablarnos del Masíach, Sanedrín 99a, y finalmente brotará de la casa de David. Un rey vendrá de entre los hijos de Isaías y el Masíach crecerá de entre sus hijos. Targum Isaías 11, 1. Se retorna a la profecía de Jacob, Bereshit 49. 10, interpretándose el enigmático nombre, Silo, como Masíach, como está documentado en Sanedrín 98b. Rabí Yohanan dijo, el mundo fue creado para el propósito del Masíach, ¿cuál es su nombre? La escuela de Rab Silá dijo, su nombre es Silo, como está escrito, hasta que venga Silo. Y siguiendo la tradición, los sabios talmudistas denominaron a este, vástago davídico, como Masíach ben David, hijo de David, o simplemente, Melech HaMashiach, el rey Masíach. Juntamente con la figura invicta del hijo de David, los sabios talmudistas desarrollaron un poco más la idea preexistente de un Mesías sufriente, al que llamaron Masíach ben Yosef, en referencia al hijo de Jacob en Egipto. También lo identificaron como Masíach ben Efraim, el hijo de la promesa para la casa de Yosef según la profecía de Jacob, Bereshit 48, 13-20, es decir, así como Yosef sufrió terriblemente pero a la larga su sufrimiento resultó para bien de Israel, así este Masíach será humilde, sufriente, como lo presenta Zacarías 12, 10-12, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y gemirán como quien gime por la muerte de su hijo único. Y sufrirán como quien sufre por su primogénito. Y también y morirá librando la guerra de Eloah, Suká 52a, Apocalipsis de Zorobabel, Pesicta, Rabati, Pisca 37, 1. Según algunos sabios de esa época, Isaías 53 que habla del siervo sufriente de Hasem, es una referencia al Masíach sufriente, o Masíach ben Yosef. Abarbanel, Pesicta Rabati. Como es evidente, los sabios talmudistas no presentan una idea única, o una propuesta definitiva acerca de la persona del Masíach, o de la edad mesiánica, exactamente igual a los periodos previos que hemos analizado. Se habla de varias figuras, funciones, y edad mesiánica pero no presenta una idea concreta sobre el Mesías judío. El polimesianismo continúa su paso ante la falta de una posición monomesiánica unificada. Fin de la cita páginas 6-12. En la parte final de este tema, el Masíach que el judaísmo tradicional y el cristianismo no ven. Veremos, parte 7, introducción dogmática del rol monárquico del Masíach. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.